Felicitar a los organizadores de la feria y agradeceros por la invitación. Y bueno, un poquito deciros que lamentablemente durante los últimos años el abanico de las plagas es cada vez más amplio y sobre todo si miramos las especies invasoras y sobre todo los trips, cada vez estamos escuchando que tenemos una nueva especie que está llegando a España. Y por ello, y en este caso, si hablamos de especie de trips, hablamos de una amenaza por nuestra agricultura y hablamos de una preocupación bastante importante por los agricultores. Y hablamos sobre todo de dos especies más importantes que durante los últimos años han aparecido en pimiento sobre todo, que son el Trips parvispinus y el Scirtotrips dorsalis. Por ello, en mi índice, la estructura de mi presentación, al principio voy un poquito a presentar a estas dos especies invasoras, luego presentaros nuestros datos de control biológico y qué ha pasado un año después de sacarnos en nuestra estrategia de I+D y cómo hemos ido ajustando esos protocolos en condiciones, en los invernaderos como los departamentos técnicos han ido ajustando estos protocolos. Bien, la primera especie es el Trips parvispinus, llegó en España en 2017 en plantas ornamentales. Y si miramos el mapa del EPO, tiene una origen asiática, ¿vale? Su origen es asiática y no está bastante repartido, pero últimamente ya en Europa lo veremos, está en Francia, en España, en Grecia, en Holanda también, y no está considerado como una especie de cuarentena, ¿vale? Es una especie, un trips que está con un ciclo de desarrollo relativamente corto a lo que conocemos por los trips. En 14 días el Trips parvispinus puede cumplir su ciclo incluso en 11 días. Es una especie bastante polífaga, por lo menos lo que conocemos, 43 especies de plantas entre ornamentales, frutales y hortalizas. Creo que la mayoría ya conocéis los daños, ya podéis conocer que lo que hace el Trips parvispinus en general son deformaciones en las hojas pequeñas e incluso se puede prohibir el desarrollo de la planta, los abortos florales, y creo que lo que nos interesa son estos tipos de cremalleras características de Trips parvispinus en pimiento. Bien, y esa es la preocupación que tiene el agricultor, porque eso es el resultado final, esa es la cosecha, y con esa cosecha no podemos comercializar a estos frutos. Pasamos a la segunda especie que ha aparecido un año antes. Un año antes detectamos el Scirtotrips dorsalis en 2016 en España y actualmente dentro del género Scirtotrips tenemos 60 especies, 4 están en España, Magnífera, Inermis, Auranti y Dorsalis. Y estas son las dos mapas de distribución tanto de Auranti como Dorsalis. Auranti tiene un origen africano y Dorsalis tiene un origen asiático. Viene del mismo sitio que Trips parvispinus. Bien, algunas de las características de Scirtotrips dorsalis: las larvas pican en la yema, se sitúan principalmente en vez de la hoja, se desarrollan sobre todo en los tejidos tiernos, son muy voraces, pueden desarrollarse bajo del cáliz de los frutos y tienen una característica: cuando van a pupar, se agregan. No podemos encontrar a un Scirtotrips pupando en sí mismo solo. Tienen que ir un conjunto de 6 a 7 larvas, 10 larvas, buscando un sitio adecuado para puparse y hagan la pupa. La diferencia de los Scirtotrips a Trips parvispinus: los Trips parvispinus hasta la fecha no tenemos evidencia científica sobre la transmisión de los viroses. Sin embargo, por el caso de Scirtotrips sí que sabemos que por lo menos transmiten los tospovirus, que hasta la fecha no están detectados en España. O sea, otros virus que no lo tenemos aquí, pero sí que lo hacen. Es una especie también polífaga. Actualmente, la mayor preocupación que tenemos en cítrico, arándano, mango, uva de mesa, fresa y pimiento. Bien, los daños son totalmente diferentes. Sí que se ven un poquito similar, pero son totalmente diferentes de los daños de Trips parvispinus porque son aquellas quemaduras. Primero tenemos las hojas pequeñas, se desdoblan formando una cuchara, y tenemos estos tipos de plateado, quemaduras que veremos en el tejido vegetativo. Y a nivel de los frutos, el tipo de alimentación que tiene Scirtotrips es una alimentación continuada durante el tiempo, por lo tanto se ve como un mosaico. Sin embargo, el Trips parvispinus lo hace tipo cremallera. Bien,
Algo muy curioso también es el tamaño. O sea, si miramos una franquiniela, es casi el doble de Scirtotrips dorsalis. O sea, que el tamaño no tiene nada que ver con la voracidad. O sea, al parecer, cuando el tamaño es pequeño, el daño es incluso mayor en este caso. Bien, ¿qué dificulta el control de estas especies de trips? Lo dicho, el tamaño, ciclo de vida corto, una rápida proliferación. No sé, en la foto de abajo podéis ver la cantidad de larva en una hoja. Es una especie polífaga capaz de alimentarse de dichas variedades de cultivo, y eso es una continuidad durante el tiempo porque hay plantas hospedadores durante todo el ciclo donde puede ir multiplicándose porque ya están ahí. Comportamiento críptico, por lo tanto es difícil encontrarlos o detectarlos desde el principio. La detección temprana es un poco complicada por este comportamiento críptico. Y una alta tasa de reproducción, sobre todo el caso de Thrips parvispinus, es un estudio que hicimos nosotros. Una hembra llega a sobrevivir entre un mínimo de 20 a 30 días y poner a nivel de fertilidad son 80 a 120 larvas. Podemos imaginar la cantidad de huevos que puede poner una hembra en estas condiciones controladas. También una capacidad depredadora. En la foto que tengo aquí, estas sustancias que liberen son una defensa química que libera el Thrips parvispinus, y estos inhiben la depredación y la complican. Condiciones de la península son cada vez complican la instalación de los fitogéidos y los auxiliares, los agentes de control biológico al principio, sobre todo en el ciclo de Almería. Cuando empezamos en el mes de julio y agosto, las condiciones no son adecuadas, por lo tanto tenemos que trabajar a mejorar las condiciones del invernadero. Dentro del invernadero, sobre todo hablo de la humedad, para facilitar la instalación de los agentes de control biológico, y al parecer que las condiciones nuestras de la Mediterránea no cortan el ciclo de parvispinus. Por lo tanto, esté por todo el año, y sin embargo para el caso de Scirtotrips sí que ralentiza un poquito el desarrollo de la plaga. Bien, ¿qué pasó? Tenemos un sistema, una estrategia en pimiento que lleva unas décadas. Control biológico, Orius laevigatus, Ombrius swirsky, son nuestra base, son nuestros protagonismos para el control biológico de las plagas principales que sabemos, Franquiniella y Bemisia tabaci. Sin embargo, tenemos a estos dos candidatos en el juego ahora, y tenemos que ir modificando y trabajando y buscando una alternativa o mejorar la estrategia, y ver qué candidatos tenemos que introducir para controlar no solamente el Thrips parvispinus y el Scirtotrips, pero también Franquiniella y Bemisia, que siguen ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a intentar resumirlo un poquito porque la verdad es bastante largo. Un pelín, mi objetivo son un poquito los ensayos de laboratorio, porque cuando trabajamos con unos fitogéidos necesitamos conocer dos factores, la tasa de depredación y la tasa de oviposición, porque son los indicadores que nos van a ayudar a elegir qué fitogéido voy a trabajar. Luego, un poquito en Simicampo, cuando empezamos a formular un poquito la estrategia, conocer cómo ponemos a estos candidatos juntos, y paso por los ensayos en invernaderos comerciales para validar la estrategia en condiciones comerciales. Bien, la primera fase de desarrollo que se hizo in vitro, tanto con dorsalis como con Thrips parvispinus, y trabajamos con los fitogéidos que aquí indico, Omblidromalus limonicus, Tronsius monderoensis, Cucumeris y Andersoni. Y lo que hicimos es seguir su tasa de depredación y oviposición. Bien, sin entrarme en los detalles, aquí tenéis los resultados. Los primeros resultados son con Thrips parvispinus, y como pueden ver aquí, que la barra que tengo en verde son la tasa primero de oviposición y la depredación de Omblidromalus limonicus, donde vemos que hay una diferencia significativa, que el fitogéido que más pone huevo y que más se alimenta sobre los primeros estadios larvarios. En segunda posición tenemos a Mondoriensis y a Swirsky. Y luego hemos visto un escenario similar cuando hemos trabajado con Scirtotrips, e incluso con Scirtotrips se mejoraron los resultados porque ya no hay una diferencia significativa entre Swirsky y Mondoriensis, por ejemplo. Por lo tanto, hemos decidido quedar con estos tres candidatos, Limonicus, Mondoriensis y Swirsky, para trabajar con ellos en la siguiente fase. Bien, pues tenemos el pimiento, introducimos en nuestro sobrecillo que nos permite una suelta continua de estos fitogéidos que van a colonizando tanto las hojas como los frutos, las flores, y son ellos que van a ocupar de aquellas primeras larvas que encontramos en el cultivo. Sin embargo,
Los adultos de Thrips parvispinus van a los flores y por lo tanto necesitamos a este chico, a este candidato, a este protagonista para ocuparse de aquellos adultos, porque son aquellos adultos los fundadores de las colonias, es decir, son aquellos adultos que van a generar generaciones y estas generaciones que nos van un poquito provocar los focos, que empiezan a extender los focos. Por lo tanto, es muy imprescindible controlar los primeros adultos que llegan a los flores. Bien, esto, a ver, ya conocemos los tres fitoseidos y tenemos Aureus laevigatus. Ahora tenemos que comprobar cómo introducirlo, ¿no?, en el cultivo y por lo tanto, como el ciclo de Almería es nuestro ciclo de verano, por lo tanto voy a seguir con el ciclo de Almería, aunque ya hemos probado también el ciclo de Cartagena de invierno. Y aquí lo que hemos hecho es un poquito simular un escenario que provoca más instalación de Thrips parvispinus, porque empezamos con el inicio introduciendo los adultos de Thrips parvispinus y comparamos las tres estrategias, los tres fitoseidos, Swirsky, Limonicus y Mondoriensis, con un testigo y con la introducción de Aureus laevigatus. Y como se ve aquí en la primera gráfica, que el mejor fitoseido que se instaló en este caso fue el Limonicus, en segunda posición el Mondoriensis. Sin embargo, con el Swirsky no hemos visto bastante respuesta, ¿no?, que no hay una respuesta numérica y una aumentación de los números de Swirsky frente a la presencia de Thrips parvispinus. La instalación de Aureus ha sido más o menos similar en los tres tratamientos, por lo tanto, si el éxito del control biológico será debido a los fitoseidos y no a los Aureus en este caso. Bien, control de Thrips parvispinus, como pueden ver, tanto a nivel de las hojas como a nivel de las flores, los niveles son bastante similares y los tres fitoseidos controlaron y mantuvieron los niveles de Thrips parvispinus bastante controlados. Y sin embargo, cuando empezamos a tener los frutos, nos hemos dado cuenta que hay una población de Thrips parvispinus en los frutos y hay también una diferencia significativa entre los fitoseidos y menor presencia ha sido en los tratamientos con Limonicus y con Mondoriensis en este caso. Bien, entonces decidimos en este caso clasificar los frutos, establecimos una escala, que es una escala de estudio que hicimos, más que nada para conocer, porque el objetivo es que son aquellas cremalleras, no son los niveles, son que tengo yo frutos en presencia de cremalleras y son frutos que podemos comercializar. Bien, entonces clasificamos los frutos de los tres tratamientos. El testigo ya pueden ver que son casi los niveles 3, 4 y 5. Sin embargo, ahí sí que empezamos a ver una diferencia. Y los tratamientos con Mondoriensis y con Limonicus casi tenemos 95% de los frutos podemos comercializarlos. Sin embargo, con Swirsky tenemos menor porcentaje. Bien, pero es que no solamente Thrips parvispinus. Cuando vamos a campo hay de todo. Está la primicia, está el parvispinus, está el Skirtothrips, está la franquinella. Pues hicimos un segundo ensayo y en este ensayo ponemos todos los candidatos y simulamos el peor escenario que puede pasar, la presencia de las tres especies. De hecho, aquí pongo Thrips porque son las tres especies de Thrips y de nuevo haremos la comparativa. Pues casi hemos visto lo mismo. El mejor depredador que se instaló es el Limonicus en este caso y también el Mondoriensis hemos tenido una buena instalación, aunque hay un repunte, hay una subida de la población de Swirsky al final porque hay una respuesta bastante importante frente al Skirtothrips y los niveles de laevigatus han sido bastante más o menos similares. Bien, respecto a los control, lo mismo, hemos visto un buen control de los tres candidatos de las tres especies de Thrips, tanto a nivel de las hojas como a nivel de las flores y los frutos. Clasificamos los frutos según los niveles que establecimos. Aquí la simplifico un poquito a comercializable y no comercializable. Y como pueden ver, los tres tratamientos, el nivel de los frutos, sobre todo, que se pueden comercializar es bastante altísimo comparando al testigo. Y por último, el control de la mosca blanca también ha sido satisfactorio. Bien, entonces, con todo ello, resumiendo todo lo que he dicho, si estamos hablando de parvispinus, nos quedan dos opciones, Limónica y Mondoriensis. Pero si estamos hablando de Skirtothrips, las tres opciones, Swirsky, Limónica y Mondoriensis, siguen válidas para controlar al Thrips parvispinus y al Skirtothrips dorsalis, perdón, en este caso.
Bien, un poquito vamos al campo, porque todo esto fue en jaulas pequeñitas con 12 plantas de pimiento. Ahora lo que queremos ver es las condiciones de los invernaderos, trabajando con los agricultores para un poquito comprobar estas estrategias en condiciones realistas. Y lo dicho, voy a un poquito fijarme únicamente en Almería, aunque ya también hemos trabajado en campo de Cartagena. Pues 3 localizaciones diferentes, 10 hectáreas de pimiento, es lo hemos hecho nosotros en I+D. Y nuestro objetivo es ver el conjunto de estos fitoseídos con Orius levicatus, con la estrategia que hemos establecido para controlar el paquete de las plagas que tenemos, los 3 especies de trips y Bemisia tabaci. Empezamos justo después del trasplante. En el caso de Limónica hicimos 3 introducciones sucesivas y luego ponemos, en caso de Swirsky mondoriensis, ponemos los sobres y a continuación, cuando empezamos a ver los botones florales, empezamos con la suelta de Orius levigatus, que la hemos introducido también de una manera progresiva. Y además de eso hemos trabajado con las placas, porque las placas han sido primordiales, y lo vamos a ver a continuación, para la detección de los trips. Bien. Cómo ha sido la instalación de los depredadores, como pueden ver, más o menos similar, aunque cuando entramos a los meses de frío se mantienen mejor los niveles de Limónicus y por lo tanto nos han garantizado, por si ya tenemos una infestación o una llegada de la plaga durante el invierno, ya como hemos visto que el Parvipinus puede continuar su ciclo durante todo el año, sería la herramienta para enfrentarse a aquella situación, y los niveles de Orius serán bastante similares. Bien, a nivel de control, la verdad, el ensayo ha ido bastante bien porque, como pueden ver en el eje, son por debajo de 1 los niveles de trips por hoja en los 3 tratamientos, también a nivel de las flores, y el control de Bemisia tabaci también ha sido satisfactorio a nivel de los 3 tratamientos. Sin embargo, y cuando empezamos a clasificar los frutos, aquí hemos visto algo un poquito preocupante. Hay unos daños en los tratamientos que son con Swirsky que no llegamos a entenderlos porque los números de Trips parvispinus en los muestreos no reflejan los daños. Por lo tanto, tenemos que entenderlo. Hemos estado haciendo el siguiente, pues la placa, inspectamos nuestras placas y todas aquellas malas hierbas que tenemos en el cultivo, estuvimos cogiendo muestra para su posterior inspección en laboratorio e identificar qué hay ahí. Pues son estas plantas que de estas plantas cogimos nuestras muestras y como pueden ver aquí el porcentaje que tengo de las larvas que son el tratamiento de Swirsky, son todas larvas de Trips parvispinus y la mayoría de ellas están ahí en el Salau, Echinopodiostrum morali, ¿vale? Y que fue el Salau en este caso identificado como una planta hospedante de Trips parvispinus y que no nos hemos dado cuenta, no sabemos, pero sí que estaba causando daño. Luego cuando ponemos la placa, sí que la placa, podéis ver ahí, de los tratamientos de Swirsky, están llenísimas de Trips parvispinus. Bien, pues ya está, identificamos el Echinopodiostrum morali, el Salau, y a tenerlo en consideración porque es una planta hospedadora de Trips parvispinus. Pues de ahí, el año pasado, sacamos la estrategia del control biológico de Trips parvispinus. Tiene que ir basándose sobre el uso de estas 2 opciones, Limónica, que hasta la fecha está disponible en formato bote, y los sobres de Mondoriensis Ultimate. Pero bueno, no todo se hace en I+D, porque los compañeros del departamento técnico tienen la última palabra, porque son ellos que tienen la experiencia, tienen el conocimiento, y son ellos que ya saben que el éxito del control biológico no se basa únicamente a conocer aquellos candidatos que tenemos que introducir y seleccionar los candidatos que nos dan mejores resultados para el control biológico, pero también ajustarnos a todas aquellas herramientas estructurales, fitosanitarias, ajustarnos a los protocolos, la importancia del asesoramiento técnico, porque esas plagas son plagas crípticas, no se ven. Por lo tanto, es muy importante que el técnico nos ayuda a identificarlas, y de ahí ellos han ido ajustando los protocolos. Y lo que nos propone, lo que está funcionando al día de hoy, es el siguiente, que voy a intentar resumirlo. Bien,
cerca del trasplante, si estamos hablando de escenario donde haya Trips parvipinus y Schistoscripts dorsalis, empezamos con el macromide, que es un ácaro de suelo, ¿vale? Con una dosis de 50 individuos por metro cuadrado. Y es una estrategia preventiva porque el Trips parvipinus en el trasplante, como la planta es pequeña, no tiene el sitio adecuado para puparse. Por lo tanto, va a pupar obligatoriamente en el suelo y el macromide nos permite controlar aquellas pupas que tenemos en el suelo. Luego, tenemos dos opciones. La primera opción, que sería limónica, introduciendo una dosis de 80 ácaros por metro cuadrado en 2 introducciones sucesivas y también alimentar, porque limónica en un ciclo, si come, pone huevos. Por lo tanto, la multiplicación de limónica necesita la disponibilidad del alimento y si se queda corta de alimento, la instalación va a ser peor. Por lo tanto, es interesante o importante con limónica aportar alimento. Se adapta más al pimiento intermedio y tardío. Y la segunda opción sería el mundo ultimate, que son 8 cajas por hectárea, sin una sola introducción por el pimiento tardío, tierras de Almería y San Agustín en este caso. Y luego, a continuación, cuando empezamos con la presencia de los botones florales, pues la suelta de Orius, en este caso a una dosis entre 5 y 10 individuos por metro cuadrado, con las primeras flores y con aporte de comida, los huevos de efesia en este caso. Y si estamos enfrentándonos a un escenario donde no haya Trips parvipinus, el Swirsky, la solución de toda la vida, sigue siendo válida para controlar la mosca blanca y la franquiniela en este caso, a una dosis de 8 cajas por hectárea, en una sola introducción y por el pimiento temprano y intermedio. Bueno, voy a intentar concluir, no sé si me he ido de tiempo, pero bueno, a ver. La experiencia nos ha dejado aprender que el control biológico de Trips parvipinus tenemos que abordarlo con un escenario preventivo. Curativamente no funciona, no va a funcionar. Si entra el Trips parvipinus y se instala y tenemos unos niveles altísimos de la plaga, nunca llegaremos. El escenario tiene que ser preventivo. ¿Por qué? Porque el control de Trips parvipinus necesita líneas de ejército. Y estas líneas son los fitoseídos. Por lo tanto, necesitamos primero instalar los fitoseídos de una manera preventiva y son estos fitoseídos que nos van a controlar las primeras larvas que aparecen en el cultivo. Luego, la instalación de Orius es imprescindible, lo dicho, porque Orius ocupan el mismo sitio en una planta de pimiento que los adultos de Trips parvipinus. Por lo tanto, si los adultos de Trips parvipinus llegan a causar daño a las flores, estas floras ya no son llamativas para Orius laevigatus y por lo tanto no va a instalar. Y si no se instala Orius, no vamos a controlar Trips parvipinus. El uso de las trampas. Yo personalmente en los ensayos he trabajado con trampas, la verdad, y ha sido el clave para mí para detectar, para saber que el Trips parvipinus esté, pero tengo que buscar dónde. Y son aquellas trampas, en este caso, que conocemos la azul para Trips parvipinus, la amarilla para Schistoscripts dorsalis. El manejo adecuado, ¿vale? Es un poco laborioso, pero ya sabemos que estos trips, si encuentran una superficie de contacto entre hoja y hoja y fruto, empiezan a desarrollarse porque es un lugar oscuro. Y os doy un secreto de la cría de Trips parvipinus: es la oscuridad. Le gusta la oscuridad, por lo tanto, este lugar oscuro va a facilitar el desarrollo de Trips parvipinus y el manejo de la mala hierba. Por ejemplo, del Pinopyridium murali, pero seguramente que hay otras malas hierbas donde pueden desarrollar. Y ya está, lo dicho. Yo creo con todo lo que hemos hecho, el control biológico en pimiento creo que sigue siendo y sigue demostrando que es la herramienta que tiene que funcionar. Sí que es verdad, el control biológico es una parte de muchas herramientas, es el pilar principal y otras técnicas culturales, estructurales y lo dicho, el asesoramiento técnico también son bastante importantes para la detección temprana y para adaptarse a cada situación de cada finca e intentar mejorar los resultados del control de estas plagas. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias.